Bueno, todos sean bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo que quiero mucho, que aprecio demasiado, además también que admiro. Ay, gracias. Entonces, bueno, Rodri, preséntate, Bueno, quién eres. Bueno, soy Rodrigo Cas en las redes sociales, hago música y estoy viviendo en Colombia ya hace casi 4 años, creo, Wow, bastante. 3 años y medio por ahí. No sé qué más contarte. No sé cómo te sientes el día de hoy. Estás, no sé, por ejemplo, yo hoy me siento, a mí me gusta hacer muchas estas preguntas. Okay. Por ejemplo, el día de hoy me siento bastante como agotada, como que ha sido una semana bastante laboralmente pesada, Ajá. pero también estoy feliz porque tengo trabajo y así me siento el día de hoy. Bueno, yo tuve una semana complicada. Mañana viajo a Uruguay después de casi un año. Es un viaje que tuve improvisto, como vos sabés. Ajá. Y es el primer viaje que hago con mi perrija. Entonces fue una semana pero muy agotadora, dormí muy poco, haciendo papeles a último momento, aprendiendo mucho de viajar con una mascota. Entonces hoy estoy como por primera vez como Tranqui, como más tranquilo, tranqui. como viste cuando salís de un examen que preparaste mucho y el cuerpo se te libera totalmente. Bueno, estoy en ese mood ahora, entonces feliz. Yo creo que mañana sí voy a estar un poco más ansioso. Obvio. Pero hoy en día, en este momento, estoy muy tranquilo, la verdad. Aparte los viajes de por sí son estresantes, ¿no? Porque son muchas cosas que uno tiene que estar, pues, como al tanto. Y más ahora que vas con tu perrija, entonces es como que, no, marica, que vaya al baño, o no sé, le dieron ganas de tomar agüita, son más cuidados, pues. Cosas y tener en cuenta cosas que a veces no das por hecho. Por ejemplo, ayer tuvimos que ir al aeropuerto a hacer un trámite en el ICA y se hizo popó en el pasillo. Ay, no, es horrible, y no es como que, ¿qué hago? Y estuve como, no sé, en pánico ahí, pero al final pudimos solucionar gracias a mi vecina que me ayudó. ¿Llevabas bolsitas? Claro, yo no había llevado nada. Ah, bueno, es que no fuiste preparado. No, yo fui así como si fuese... Lleva bolsitas y pañitos, por si suceden cosas, estar preparado No, tengo que para... hablar de todo. Ahora ya tengo que ponerme a pensar en todas las posibilidades que puede haber en un viaje. De tu hija. Literal. Pero bueno, va a salir todo bien. Ya la peor parte ya la pasamos. Y digamos, ¿qué nos podrías compartir hoy del proceso de llevar una mascota a otra parte, o sea, sacarla del país? Ya que de eso se habla muy poco, ¿no? Como que no hay mucha muy poca información. Le diría que se informen mucho. Yo confié mucho en una agencia que te ayudan a hacer todos los papeles para sacar a tu perro. Y cometí el error de confiar de más. Ok. Y por eso Te relajaste me mucho. relajé y bueno, una semana antes del viaje me enteré que tenía que hacer otro papel que demoraba demasiado, o sea, no me daba tiempo y tuve que, bueno, pagar costes extra, hacer un montón de vueltas para poder llegar y muy justo de tiempo. Yo les diría que no se confíen de más, que sí, si quieren quitarse peso, que contraten una agencia de eso, pero que igual por su cuenta investiguen. Y hoy en día con ChatGPT, Lograste mucha información. entonces sería que si le puedo dar un consejo eso, que no se confíen de más, que investiguen con tiempo sobre todo. Digamos, ¿cuánto tiempo más o menos dirías como para uno hacer un proceso ir tranquilo, tranquilo? un mes antes. ¿Un mes antes? Ok. Sí, para tener todo bien cuadrado, porque ahí le tienes que hacer la desparasitación ciertos días antes y llevarlo al médico ciertos días antes. Hay procesos que pueden durar 10 días que te den El examen, el coso. Entonces, yo creo que un mes es bien para tener todo seguro. Ok. Bueno, ahorita cambiando un poco el tema, ¿qué hace un uruguayo aquí en Cali, Colombia? Perdido, Perdí. acá y me perdí. Y ya no me pude ir. Y ya te quedaste. No, fue un proceso raro, la verdad, mi llegada a Colombia, pero lindo. Yo, como te dije, soy músico y bueno, toda mi vida quise pues vivir de la música. Y por caminos que te da la vida, a veces no puedes estudiar lo que quieres, a veces tienes que decidir contentar cierta parte de tu familia por encima de tus necesidades de o tus deseos. sueños, Ajá. A mí, siempre tuve la posibilidad de estudiar lo que quería, pero a la vez tenía la exigencia de hacer una licenciatura, entonces... De tu familia te decían cómo tenés que estudiar ya. Ajá, sí.
que lo agradezco porque también me he aprendido mucho y es una posibilidad que no todo el mundo tiene y lo agradezco de corazón todo. Pero sí dejé mucho de lado esa parte musical mía y eso me llevó a un punto de mi vida de estar como desconectado. En toda la carrera que hice de diseño multimedia, no hice música y eso me llevó a una depresión y un estrés muy grande. Que justo cayó con pandemia y en esa pandemia yo empecé a hacer música de vuelta, empecé a hacer lives en Twitch y ahí empecé a hacer como una pequeña comunidad de gente en Latinoamérica que le gustaba lo que hacía y ahí reconecté. ¿Tú llegaste acá antes de pandemia? No, ahí voy. Y en ese live de Twitch yo me di cuenta que necesitaba hacer música. Pero Uruguay, a pesar de ser un país muy lindo, es un país muy caro. Entonces yo no podía, digamos, salir de mi casa a vivir solo, a hacer música y trabajar. Era algo que, por las posibilidades que me daba Uruguay, no se podía. Te limitaban de cierta forma. Entonces ahí empezó como mi búsqueda de países a donde emigrar y que tuvieran una buena posibilidad de hacer música. Y entre ellos estaba Colombia. Por esa red que te digo que hice en Twitch, yo conocí a una amiga de acá que se llama Dani, te mando un beso si lo estás viendo ahora. Entonces, ¿era tu mejor amiga, no? ¿O es, no, muy era cercana? Hoy en día no tenemos tanto contacto, pero era un contacto que yo tenía acá y que quería visitar porque como hicimos buenos lazos por medio de internet y de Twitch y demás. Entonces dije, bueno, voy a visitarla y de paso me relajo un poco y veo qué tal el país. Y llegué increíble. ¿Te enamoraste de Colombia? Ajá, y no tardé más de un año, medio año ¿En regresar? En regresar ya como con el plan de ver cómo era la vida acá. Yo trabajo remoto, entonces pues el cambio me servía, el tiempo me servía y podía seguir haciendo música. Entonces así fue como terminé acá y ahora estoy intentando encaminar todo mi proyecto musical acá en Colombia. Digamos, ¿qué otro país tenías en mente aparte de Colombia? El primero y principal es el obvio para un uruguayo que siempre es Argentina, Okay. por la cercanía y la familiaridad con la... Con la música también, ¿no? Ajá, con la cultura. Pero en ese momento Argentina estaba en un momento muy difícil de crisis. Entonces la verdad no me llamaba a meterme ahí sabiendo que iba a ser difícil, que ya emigrar es muy duro, hacerlo en un contexto como el que era de Argentina en ese momento, sabía que lo iba a hacer más. Entonces decidí quedarme acá. En Colombia te da como una vida más tranquila de cierta forma. Exacto, y más relajada. relajada. Y me daba la oportunidad de eso. Y además, esto es algo que cada vez que cuento esto me preguntan los colombianos, ¿y si hacer música, por qué en Colombia? Y a mí me da mucha risa esa pregunta porque si tú te pones a ver el top 50 de Spotify de cualquier momento de la historia, hay colombianos. Y si te pones a ver el top 50 de Spotify en cualquier momento, casi nunca hay uruguayos. Porque también, al ser un país tan chico, la comunidad musical es pequeña. Es muy pequeño y es muy difícil salir y exportar de otros lados. Y en Colombia hay muchas más posibilidades. Y si son músicos y son colombianos, aprovechen todas las oportunidades que le da el país porque hay mil. Por ejemplo, ayer mismo fue el Fiura, que hay un montón de bandas emergentes en la Univalle. Ajá. Mucho talento también, ¿no? Muchísimo talento y no es cerrado, es decir, alguien que está empezando con trabajo puede llegar. Entonces me parece algo increíble que yo no había visto nunca hasta que llegué acá. Ok. Y digamos, ahora me gustaría que nos contaras cómo es tu proceso creativo con las canciones o con la música que creas. Tipo, ¿qué es lo que te inspira? Normalmente de qué escribes tus canciones? Y también si estas las haces solo o siempre buscas como compañía de alguien o de un equipo. El proceso es muy distinto para cada canción. Hay veces que te nace una idea y a partir de esa idea vas creando la letra y luego la musicalizas. A veces al revés, te llega una melodía y ves que te evoca esa melodía y le vas creando una historia.
En estas últimas canciones que he hecho me he basado en una experiencia personal que tuve con una ruptura y el cambio que esa ruptura me generó en mí. Entonces intento que cada canción esté planteada desde un momento de ese vínculo, de que conoces a alguien y te enamoras. Ok. Luego cuando de repente todo se desmorona y ese dolor, ese primer dolor, justo hoy sale que estamos grabando No sé olvidar, que te habla de eso, de ese momento donde la otra persona de repente vuelve cuando vos estás justo antes de olvidarlo o de soltar. Y bueno, y así voy a seguir sacando canciones, que la idea generar un álbum conceptual a través de esa idea que se va a llamar Metanoia. Ok, ¿qué significa metanoia? Meta es una especie, creo que es del latín, te voy a inventar un poco porque ahora no me acuerdo, pero es básicamente como metamorfosis. Ajá, como renacimiento. Y yo lo veo, no sé si es exactamente ese concepto, pero yo lo transformé a lo que a mí me evoca, que es la transformación a través del dolor. Entonces la idea es como ese concepto de todo el álbum. Y el proceso, por lo general, lo hago solo, siempre fue solo, pero últimamente la última canción la trabajé con Juan Bar, que es un artista acá caleño, y él me ayuda mucho en la producción, y eso me he dado cuenta que ayuda mucho a crecer el producto, y es algo que me gustaría el año que viene como explorar más, de repente buscar sesiones de escritura con más gente. Ok, como colaboraciones. Porque me di cuenta que pues abre el panorama, el abanico de Sí, ideas. de posibilidades también. Entonces son muy cool. Pero como te digo, es según la canción y el momento. O sea que tus canciones tú las basas como según tus experiencias que vas teniendo a través de tu vida. Sí, O tú piensas como, uy, Marichi, si yo escribo esta canción, muchas personas pueden conectar por tal y tal cosa, o solo piensas como en ti. Como, porque hay personas que pueden pensar solo como, o sea, lanzo esta canción y hace parte solo como mi proceso creativo y como que no importa lo que pueda impactar. No, sí pienso que las canciones, si bien son para uno, muchas veces también tenés que buscar que la otra persona se refleje. Entonces, sí me baso mucho en mi experiencia, pero también tomo ideas o vivencias de amigos, familiares, lo que sea, y las intento como hacer mías. Pero dentro de la escritura sí siento que es importante eso. Y, por ejemplo, el año pasado que estuve en un proceso de música? Sí, ¿cómo sería la palabra? Como diplomado musical. Tuve una clase de composición y nuestro profe Chiquimán, también le mando un saludo, nos decía que las letras tienen que ir de lo personal hasta lo general y volver a lo personal, para que la gente también se sienta como reflejada desde algo personal tuyo, generalizarlo lo más posible para que la gente también se envuelva y vuelva hacia algo personal. Para que al final también uno quiere que la escuchen, ¿no? Y que la gente pues se venda de cierta forma. Y es lindo cuando algo que vos creás y que sale desde tus vivencias, la otra persona se siente identificada y te lo dice, eso me parece increíble. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando, digamos ahora, cómo te sientes que hoy se lanza tu canción? ¿Cuáles son esas emociones que te atraviesan en este momento? Creo que justo con esta en particular me pasa algo que, como también está atravesada por este viaje imprevisto, no tengo 100% el foco en esa canción, sino que también en el viaje y en todo lo que eso me genera. Pero obviamente felicidad, tranquilidad, porque cada canción, sobre todo cuando sos un músico independiente, el proceso es larguísimo y de mucho esfuerzo, mucho trabajo en conjunto, de revisiones, de espera sobre todo. Frustraciones también. Porque, claro, a veces quieres lanzarlo en un momento, pero no llega por pagos, por precios, por tiempo, por la vida que se te cae encima a veces. Como en este momento. Como en este momento. Entonces, cada vez que lográs ese hito de sacar otra canción como músico independiente, es una felicidad y es una alegría y también como ese descargo de... Como que te cumpliste también, como que dices, al menos saqué una canción. Exacto. En el año. Que hoy probamos con eso, que estoy sacando una canción anual, que a veces
Y sobre todo ahora que todo el mundo quiere todo ya y en masividad es difícil como... La inmediatez, ¿no? Ajá, es difícil como no, que tu cerebro no compita con esa necesidad de tengo que sacar 20 canciones. pues, el álbum hoy, entonces sí es físicamente imposible. Y además también porque eres independiente, ¿no? Como que todo es muy artesanal de cierta forma. Y pues la gente que hace eso masivo es porque también te tienen como digo yo, ¿no? Porque no sé mucho, pero supongo que tienen un equipo pues grande detrás y también pues dinero y bueno, todo lo que... Sí, creo que hoy en día el artista independiente también tiene que ser influencer y eso es algo que a muchos nos cuesta. Crear marca personal. Sí, estar presente en redes, además que eso para gente que lo que quiere hacer música únicamente, como me pasa a mí, como me pasa a muchos amigos que conozco. Solo lanzan la canción y ya. Es duro como hacer ese proceso también de marketing musical. Claro, porque al final yo, por ejemplo, también escucho una canción o a un artista porque conecte, no sé, con su personalidad o sus formas pues, de expresarse hasta en las mismas redes, ¿no? Entonces siento que sí es un punto importante de lo que dices. Digamos, esa canción que lanzas hoy, ¿cómo fue ese proceso creativo? ¿Cuánto tiempo te demoraste haciéndola? ¿En qué momento de tu vida fue? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir esa canción? Ok. Como te dije, la idea es el final es el concepto del álbum, entonces nació de esa idea, pero nació de una forma diferente a todo el resto porque fue a partir de un TikTok, de un trend que hubo hace un tiempo que se llamaba como que vuelva la cumbia cheta. En Uruguay, les cuento para los colombianos seguramente no sepan, en Uruguay y Argentina hay un género musical que se llama cumbia cheta, traducido sería como cumbia gomela, creo. He escuchado como la cumbia argentina, pero no sé si es similar. No. ¿No? Es parecido, sí, nace más o menos el mismo, pero es una mezcla de cumbia con ritmos más electrónicos y letras como más... ¿Como esa lo que saca la guaracha? No, nada que ver. Ok, ya. Tocará buscarla. Sí. Puedes buscar ahí Romba y Marama o cosas así, son bandas uruguayas de cumbia cheta. Y eso fue muy popular en el 2015, 2016, 2017, que todos los veranos era con cumbia cheta. Entonces salió un trend en TikTok que era que vuelva la cumbia cheta. Okay. Entonces yo me sumé a ese trend y creé una canción con ese ritmo. Ajá. Y fue esta. La que lanzas ahora. Fue no sé olvidar. Pero le creé como una estrofa y el estribillo y la lancé. Y a la gente le gustó bastante. Para lo que se me movía el TikTok en ese momento, que era muy poco, eran 100, 200 vistas, tuvo bastante más. Y la gente me pedía que la lance y no sé qué. Pero claro, yo no soy un artista que haga cumbia, entonces la subí. Si se busca, está por ahí oculta en algún rincón de YouTube. ¿No la puedes compartir para dejarla acá en la descripción del video? Sí, hagamos un trend. Si comenta, no sé, dice un número de comentarios y la pongo. Está bien, dale. Por favor, comenten cómo tendría que comentar, Rodri. Quiero escucharla, no, que vuelva la cumbia cheta. Que vuelva la cumbia cheta, por favor. Si veo comentarios de eso, yo pongo el link. Igual si la buscan está, pero no está en mi perfil principal. Principal, en YouTube. Ajá. Y bueno, y esa la dejé ahí como apartada y dije no le voy a promocionar porque no es algo que resuene conmigo, simplemente fue un trend y me gustó hacerlo, me divirtió y listo. Y ya cuando craneando esto que te digo del álbum, empecé a diagramar, digamos, los pasos y las canciones que iban a reflejar cada proceso de la ruptura y del vínculo. Ajá. Y había uno que era justamente ese momento de que vuelva la persona que... Cuando estás en el duelo. Ajá. Y me acordé de esa canción y dije, ¿por qué no la reversiono a lo que a mí sí me representa? Ok, tomaste como eso del pasado y lo llevaste como a la situación que te atravesó. Que quería reflejar de eso. Ya, ok. Entonces, sí hay mucho de la canción, de la estructura de la canción que es igual, pero cambié un poco la letra. Ajá. El ritmo obviamente es totalmente distinto. Ya no es una cumbia 80. No, ya es una especie de pop rock. Tú cantas, ese es tu género musical, ¿cierto? Como pop, sí, rock, pop. No me encasillo, pero sí, sobre todo es pop rock. La última canción, la que hicimos el día contigo, es más una balada. Ya, como romántica. Ajá. Entonces sí, salió de ahí. Y por ejemplo esta, no, ya la quiero, hoy tienen que escucharla, sale a las 12 del mediodía. O sea, ya. Sí, pero cuando ya ven esto ya va a estar así que... O sea, como les voy a dejar el link acá para que la escuchen porque ya en unas horas se lanza hoy.
Pero entonces, ¿cómo fue el proceso creativo? Recuerdo que el video pasado que hicimos fue como pues el videoclip donde tú actuaste. Bueno, yo también creo que actué. No, al final no aparecí. Al final no aparecí, ¿verdad? Esa escena la sacamos. La sacamos. Pero este de ahora es con una animación, ¿verdad? Sí, y fue durísimo, la ¿Qué verdad. una animación tú la hiciste o le pagaste a alguien para que lo hiciera o No, cómo fue eso? trabajé con Nana Comics and Illustration, creo que se llama. Ah, sí, la he escuchado. Es una ilustradora caleña. También quería eso, quería reflejar, como también estoy viviendo aquí, quería que toda mi música actual sea con gente de acá. Entonces, en la producción estuve trabajando con Juanmar, que es el músico que te cuento. Que te ha ayudado con que me toda la ayudaba con producción. eso. Y en la ilustración quería hacer lo mismo y busqué, para mí es la mejor ilustradora que hay para eso acá, Nana. Y ella nos rompimos la cabeza porque fue un reto visual. Cuando lo vean se van a dar cuenta, pero básicamente son 3 lugares emblemáticos de Cali y 2 están vistos de una perspectiva personal del conductor. ¿Sabes? ¿Cómo se llama ese plano en el cine? Se me olvidó. Point of view. Subjetivo, sí, como plano subjetivo, que es como la mirada del Exacto, point entonces of view, sí. fue un reto porque, claro, la animación la hice yo y ahí es donde me sirvió el resto de mis 3 años de licenciatura. Lo que estudiaste en Uruguay. Pero sí fue duro como que Nana pudiese entender como la perspectiva, cómo manejarlo, cómo yo le iba a animar. Tardamos meses en encontrar como una forma de trabajarlo ideal para que se vea lindo. Entonces sí fue un proceso de meses de revisión tras revisión, de volver hacia atrás, de arreglos, de cosas que hoy veo y que no quedaron perfectas, pero que igual son tocas, parte del sí. proceso y es lindo también verlo. Y al hacerlo uno personal también como que tiene ese encanto. Pero sí, fue un proceso largo y la animación sí la hice todo yo. Aunque ahorita más tarde la escucharé y te cuento ¿Me cuentas qué te qué parece? tal. Pues yo vi como la portada y se ve muy bonita, como Gracias. los colores, los dibujitos, me parece... A ver, ¿qué más podría preguntarte sobre tu proceso musical? De lo que habíamos hablado ahorita. Digamos, ¿por qué escoges la guitarra en otro instrumento? No, en realidad toco varios. ¿Tocas varios? Sí, Ok. yo empecé tocando batería. En la secundaria tenía una banda que se llamaba Cuenta Regresiva y yo tocaba la batería y cantaba y empecé ahí en ese proceso. Ok. Y duramos toda la secundaria, desde primero hasta sexto. Tocando batería. Tocando batería y cantando. Nos fue bastante bien, la verdad, en nuestra ciudad. Empezamos como tocando en shows así como el colegio y demás. Sí. Y de a poco cuando íbamos mejorando nos empezaron a llamar de otros colegios. Llegamos a tocar en un evento de la Teletón. Oh, genial. Pero Eso es luego un fue- evento grande, ¿no? Sí, sí, la verdad fue muy lindo. Pero luego pues los caminos de la universidad te van separando y es más difícil. Pero sí toco batería, guitarra, teclado y estuve aprendiendo un poco de saxofón, aunque no me gusta decir que sé, pero puedo manejar. Puedes tocar cositas. Ajá, pero en mi proyecto personal sí siento que... ¿Conectas más con la guitarra? Y es más fácil también de mostrarte como solista. Sí. Sí, porque pues es un Un instrumento instrumento. muy principal y pensándolo al día de mañana hacer un show, es más fácil hacerlo tocando la guitarra que en la batería. Me gustaría cierto. hacer algo mixto, pero Ajá, ya se verá. sería chévere hacer algo así como super jam, Ajá. como jam session. Sí, estilo Phil Collins. Ajá. Sería cool, la verdad. Y bueno, ¿qué mensaje nos quisieras dejar hoy sobre tu canción que se lanza el día de hoy? Wow. A las personas que nos están, porque yo sé que nos están viendo. Que si se sienten identificadas con la canción o con algunas de las que estoy sacando sobre esto, que no le tengan miedo al dolor, que lo abracen, que es duro, pero que todo pasa y al final siempre de todo se aprende y de todo se crece. Y esos procesos yo creo que a uno le enseñan mucho y lo hacen crecer. Madurar demasiado, mucho. y madurar mucho y aprender mucho de uno. Entonces, son procesos durísimos y hay gente que les cuesta más que otros, pero que se apoyen en su gente, que se apoyen en ayuda profesional y que intenten aprender de eso y crecer.
Ok, vayan a escuchar la canción de Rodri y dejen en los comentarios mensajes. Dejen el que vuelva la cumbia cheta y les pasamos la canción. Bueno, y ahorita cambiando un poco el tema, me gustaría que me contaras un poco cómo fue el tema de irte de casa. Cuando tú te viniste de Uruguay a Colombia, ¿ya vivías solo o fue tu primera vez viviendo solo cuando decidiste venir a Colombia? No, yo no vivía solo. Fue justamente eso que te conté, que yo quería mudarme solo. Independizarte. Sí, lo necesitaba, la verdad. Siento que a todo el mundo como que llega un momento que le nace esa idea. Volar, salir de casa. Ajá. Pero las posibilidades no siempre están. Y en Uruguay es muy difícil irte a vivir solo. La verdad. Costoso. Es muy costoso la vida en Uruguay, entonces mucha gente opta por mudarse con amigos, con pareja. Yo no tenía esa posibilidad tampoco. Entonces sí fue pasar de la casa de mi madre a no solo un apartamento nuevo y solo yo, sino que otro país. Claro, muchas cosas. Entonces sí, la verdad fue un proceso duro. Yo en ese momento igual estaba en pareja, entonces lo solventaba un poco porque tenía como ese apoyo de mi pareja. Ajá, emocional. Ajá, pues no, estaba totalmente solo en ese momento. Entonces, dentro de todo no fue tan duro ni tan chocante como si esa de repente transición. hubiese sido totalmente solo. Pero sí fue duro. Por ejemplo, ¿cómo fue el tema de las responsabilidades al irte de tu casa y también como que has aprendido en ese camino? Desde que decidiste pues irte de casa y vivir solo. Las responsabilidades, por suerte, nunca me costaron. La verdad me considero alguien muy responsable y muy enfocado en eso. No fue lo que me dio más duro, sin duda. Pero sí el hecho de acostumbrarme a hacer todo por mi cuenta, sobre todo la comida, por ejemplo, que no me gusta nada cocinar, pero hay que comer. Claro, y ahorrar si quieres ahorrar. También. Entonces, ese proceso de valerme por mí mismo me dio más duro por el lado más de la comida, de la limpieza, de demás, que es algo que cuando te vas solo, pues lo haces tú o lo haces tú. Sí, no hay nadie que te lo haga, o a menos que tengas mucho dinero y puedas decir, contrato a alguien que me colabore unos cuantos días. Claro, sí, ahí puede ser. Y al principio fue duro, pero hoy en día yo siento que me he amigado con eso y siento que me encanta, la verdad. ¿Te gusta vivir solo? Mucho. No, o sea, ¿volverías a casa? Si no hay otra opción, sí. Lo haces, ok. Pero siempre con la idea de Volverás a tener tu independencia. Sí, exacto. Ok, Rodri, quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación. Espero volverte a entrevistar cuando llegues de Uruguay o quién sabe qué pasará. No, sí, voy a volver. Recemos todo porque sí, porque quiero volver. O si no, si no vuelves, llegará otra cosa que realmente vas a necesitar en tu vida en ese proceso. Así que bueno, Rodri, gracias, te deseo mucha suerte y bueno, vean este episodio, compártanlo y escuchen las canciones de Rodri. Sí. Deja tus redes sociales, Rodri. Rodrigo Cas, CAZ en todas las redes sociales. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Y no, Facebook no, esas tres. Y en Spotify también. Chao, hasta la próxima. Ahora pues.